Hermanos, hermanas, damos gracias a Dios porque podemos continuar nuestra sesión número 5 del curso de probandos de nuestro distrito Tlaxcala. Hoy estaremos hablando de una de las doctrinas prominentes que tiene por énfasis el arrepentimiento, hermanos. Déjenme introducir de la siguiente manera. Por supuesto, también vayan anotando, vayan prestando mucha atención porque es una de las preguntas que también vendrán en su cuestionario como cada 8 días que se presenta para la evaluación. En primer lugar, hermanos, afirmamos y recordamos que es de las Sagradas Escrituras que brotan las doctrinas cristianas metodistas que se confirman en la experiencia personal, corroboran y ordenan la razón humana, se corrigen o complementan en la tradición y que nuestra denominación enfatiza tanto en forma especial. Esto es, hermanos, de suma importancia porque para ninguno de nosotros debe ser oculto que nuestras doctrinas no vienen de algún pensamiento humano, de alguna asamblea, de alguna conferencia. Allí, hermanos, por supuesto, se han reflexionado, se han reafirmado, en algunos casos se han debatido para poder tener un mejor entendimiento a través de las Sagradas Escrituras y, como hemos dicho, también de la experiencia, de la historia, de la tradición, de la misma razón humana, hermanos. Pero que no nos quepa la menor duda de que nuestras doctrinas metodistas vienen, hermanos, de algún pensamiento humano, sin antes ser corroborado en las Sagradas Escrituras. Por ello me interesa entonces, hermanos, resaltar esta idea de las Sagradas Escrituras es que brotan para nosotros como cristianos, como metodistas, las doctrinas que estamos enfatizando en este curso de probandos. Algunas veces, hermanos, se ha confundido esta idea porque incluso se ha mencionado que el curso de probandos es para conocer nuestra doctrina y entonces alguna ocasión alguien ha dicho, preferiría estudiar la Biblia, preferiría meditar en las Sagradas Escrituras. Pues es esto, hermano, es esto, hermana. El curso de probandos es una reflexión bíblico-teológica que nosotros podemos aprender, hermanos, para poder cimentar nuestra vida en nuestro Señor Jesucristo. Y una de las doctrinas, hermanos, que estaremos hoy observando, la doctrina del arrepentimiento, hermanos, y entonces una de nuestras doctrinas que estaremos enfatizando, y seguramente usted recuerda nuestro quehacer teológico, y lo anoto, hermanos, para la reflexión, pero también para recordarles que nosotros como iglesia, como he mencionado hace un momento, recordamos y afirmamos que nuestro quehacer teológico, nuestra forma de comprender a Dios tiene como eje la Escritura o la Biblia, como allí, hermanos, está marcada en el centro, y alrededor de esta le acompañan la razón, la experiencia y la tradición o historia, como algunos han llamado. La tradición tiene que ver con la historia de la iglesia cristiana y que cada una de ellas, hermanos, por supuesto, haya su confirmación en la palabra de nuestro Dios. Esto es de suma importancia, hermanos, porque nosotros como cristianos, como metodistas, afirmamos que la Biblia es el centro de nuestra fe, el centro de nuestra doctrina. Y para hacer teología, hermanos, debemos usar estas fuentes que a nuestra denominación las caracteriza y a esta iglesia, hermanos, a la que pertenecemos, le ha dado también, hermanos, una fuerza para poder ser parte de este cuerpo de Cristo con una doctrina afirmada en la palabra, sustentada en la palabra, acompañado de la experiencia que nosotros podemos disfrutar alrededor, hermanos, de ello, de la razón por la que somos dotados en el Señor y también de la tradición al pertenecer a una iglesia tan, hermanos, histórica también. De esta forma, entonces, hermanos, hermanas, quisiera introducir también a este tema que tiene que ver con el arrepentimiento, como ya dijimos, de la siguiente manera. En el camino de la salvación que la iglesia metodista, hermanos, y por supuesto tomando esta base de nuestro hermano mayor Juan Wesley, describe en su teología práctica, se desarrolla como una especie de ritmo espiritual en la vida humana. Es decir, hermanos, algunos han llamado a esto el carro de la salvación o el proceso de la salvación o el orden de la salvación. Cualquiera de las formas que tú le llames, debemos entender que nuestra idea, hermanos, de disfrutar la salvación
es no solo una idea escrita, sino una idea práctica. Nuestra teología, hermanos, para comprender la salvación de Dios no es una teología solo escrita, sino una teología práctica, como ya dije, que se desarrolla, hermanos, como una especie de ritmo espiritual, es decir, en un proceso, en un orden, en un carro de la salvación, como también se ha referido. Y comienza, hermanos, con la gracia previniente. Para Wesley, hermanos, y por supuesto para nosotros como Iglesia Metodista, la gracia previniente, hermanos, no es otra cosa más que el primer amanecer de la gracia en el alma. Es decir, hermanos, la mirada que Dios tiene para tu vida, la mirada que Dios tiene para mi vida, previo a que nosotros reconozcamos todas aquellas bondades de las que somos partícipes al ser parte de la familia de la fe. Y entonces la gracia previniente, hermanos, es necesario en este reconocimiento del favor de Dios para el ser humano, para poder disfrutar, hermanos, de toda la bendición, incluido el arrepentimiento. Sin la gracia previniente, hermanos, nosotros no nos daríamos cuenta de quién es Dios, de cómo es Dios, e incluso, hermanos, no podríamos hacer nada, ni siquiera un favor, ni siquiera una acción noble. Cuando tú haces una acción noble, cuando tú haces un favor, pero no eres conocedor y no eres parte todavía de los seguidores de Jesús, no es, hermano, que eras muy bueno, que eras muy agradable, es la gracia previniente. Algunos de ustedes han visto seguramente hombres que dicen, este es muy bueno, es una persona muy agradable, seguramente es cristiano, probablemente no lo sea, pero esa gracia previniente, ese primer amanecer de la gracia en el alma, es, hermanos, el que le conduce incluso a hacer obras agradables, aún sin conocer al Señor. Cito entonces, hermanos, a Outler, uno de los teólogos contemporáneos, o ya no tan contemporáneos, pero que ha servido mucho, hermanos, en la reflexión bíblico-teológica metodista. Y dice él lo siguiente, comienza entonces el proceso de la salvación con la gracia previniente, que también podemos entender como el primer amanecer de la gracia en el alma. Esta es la gracia que nos precede en todos los aspectos de nuestra relación con Dios. Se da a todos los hombres y mujeres y se manifiesta en el primer deseo de agradar a Dios, el primer amanecer de su luz sobre su voluntad y la primera convicción leve y transitoria de haber pecado contra él, hermanos. Sin la gracia preventiva no tendríamos conocimiento de Dios y de las cosas de Dios. Sin embargo, con la gracia preventiva puede comenzar la regeneración del alma por la gracia. Es decir, hermanos, esta parte, este proceso es exclusivamente de Dios. Para que nosotros disfrutemos de la gracia preventiva, del primer amanecer de la gracia en el alma, no hacemos nada. Solo es un favor de Dios que incluso, hermanos, pudiera iniciar en nosotros un proceso de regeneración solo por el favor de Dios. Voy a explicar un poquito más adelante por qué enfatizo esto. Y por lo tanto, hermanos, debemos reconocer también lo siguiente. La gracia preventiva agiliza la conciencia humana y atrae nuestra mente a la gran necesidad que tenemos de la ayuda divina. Es allí cuando nosotros nos damos cuenta que necesitamos, hermanos, necesitamos el favor de Dios. No lo haces porque te sientas muy mal, te sientas enfermo, te sientas con muchas aflicciones. Eso será parte, hermanos, de lo que a veces podemos sentir. Pero la idea o lo que nos acerca, hermanos, a Dios es ese previo conocimiento que Dios tiene de nosotros completamente y también, hermanos, esa previa gracia que Dios ha derramado sobre nuestras vidas y, como he mencionado, sobre hombres y sobre mujeres, hermanos. Debo también entonces seguir enfatizando. Wesley sostiene que tras la obra de la gracia preventiva, el camino de la salvación continúa de esta manera. La salvación se lleva a cabo, hermanos, allí lo estoy anotando también, la salvación se lleva a cabo por medio de la gracia convincente, que en las Escrituras suele denominarse arrepentimiento. Después de la gracia preventiva, hermanos, entonces nosotros continuamos ese proceso, como ya dije, ese carro de la salvación o ese orden de la salvación a través de la gracia, hermanos, de la gracia
convincente, que en una palabra más común podríamos llamar arrepentimiento, que trae consigo, hermanos, una mayor medida de autoconocimiento y una mayor liberación del corazón de piedra. Esto entonces, hermanos, debemos también entenderlo de la siguiente manera. Es como abrir nuestra mente y nuestro corazón para recibir, hermanos, completamente la guía y dirección de nuestro Señor Jesucristo. Es como cuando aquellos hombres y mujeres que se acercaron al Señor, conocieron de Cristo o conocen de Cristo, dijeron, recibí al Señor en mi corazón. Es este proceso, hermanos, en este proceso que entonces entra el arrepentimiento. Y Wesley dice, hermanos, que una vez que nosotros tenemos autoconocimiento y hemos recibido a Cristo, entonces debemos ser vaciados. ¿Vaciados de qué? Vaciados de la idolatría y de las falsas creencias que se apoderaron anteriormente de nosotros. Y esto, hermano, entonces es arrepentimiento, cuando tú eres vaciado de todo aquello que falsamente se apoderó de ti, sea idolatría, sea falsa creencia, sea un estilo de vida incorrecto, etcétera, etcétera. Y este vaciamiento solo puede producirse por la guía de Dios y es necesario, hermanos, para la salvación. El arrepentimiento, por tanto, podríamos decir, es un paso necesario para el camino de la salvación, hermanos. Es interesante lo que voy a plantear enseguida, hermanos. A mí me parece muy importante. ¿Por qué? Porque entonces podríamos pensar, podríamos ser perdonados, como está escrito allí, podríamos ser perdonados si pensáramos naturalmente en el arrepentimiento como una acción humana llevada a cabo por nada más que nuestro propio corazón contrito. Después de todo, si la gracia preventiva restablece nuestro entendimiento hasta el punto de que podemos reconocer nuestra gran necesidad de Dios, entonces, y ahí viene una pregunta, pero esto me interesa enfatizarlo, hermanos. ¿Podríamos ser perdonados si solo naturalmente nos arrepentimos? Si al final la gracia de Dios, la gracia previniente, restablece nuestro entendimiento hasta que podamos reconocer nuestra gran necesidad de Dios, de ninguna manera. Aunque podríamos entonces hacer la pregunta, ¿no es el arrepentimiento simplemente la acción que realizamos para poder recibir el perdón de Dios a través de la gracia justificante? Y por ello titulo esta idea una visión errónea. Déjenme leer lo siguiente, hermanos, que refiere también nuestro hermano mayor Juan Wesley. Esta visión es de hecho errónea. Es errónea porque atribuir el arrepentimiento a nuestra propia voluntad robaría a Dios la gloria de nuestra salvación. Cierto entonces, hermanos, que nos hemos de arrepentir, pero cuando nos arrepentimos no nos salvamos a nosotros mismos en ningún momento, porque todo lo que Dios, hermanos, ilumina nuestro entendimiento, contrista nuestro corazón para arrepentimiento, el perdón de nuestros pecados, el necesario, hermanos, el necesario esfuerzo para la justificación y aún el crecimiento en santidad de nuestra justificación y santificación, todo es el resultado de la gracia de Dios actuando en nosotros. Así es que, hermano, quiero enfatizar esta idea. Ningún hombre puede salvar al hombre. Nunca se puede salvar uno a sí mismo, hermanos, ni porque seamos tan buenos, ni porque hagamos buenas obras, hermanos, como ya lo anticipé en su momento. Todo aquel que sabe, hermanos, que se sabe hombre pecador de parte de Dios, requerimos de la gracia para que podamos, hermanos, seguir este proceso de santificación a partir, hermanos, de nuestro conocimiento del Señor. No es que nosotros, hermanos, tengamos el control. Dios sigue teniendo el control de nuestra vida en todo momento, hermanos. Y entonces, nuestra enseñanza, hermanos, como iglesia, nos dice que el arrepentimiento personal hacia Dios y la fe hacia nuestro Señor Jesucristo aparecen siempre unidas en la Sagrada Escritura. No podemos apartar, hermanos, nuestra fe en Cristo y nuestro arrepentimiento, hermanos, constante también en cada uno de nosotros. Y entonces, hermanos, enfatizamos esto. La iglesia enseña que la fe y el arrepentimiento van de la mano. Por arrepentimiento, aquí tengo dos ejemplos, hermanos, o dos ideas.
Por el arrepentimiento sentimos que el pecado permanece en nuestros corazones. Cuando tú te arrepientes, hermano, tú sabes que el pecado permanece en tu corazón y se adhiere a nuestras palabras y acciones. Pero por la fe recibimos el poder de Dios en Cristo, purificando nuestros corazones y limpiando nuestras almas. El arrepentimiento te lleva, hermano, a un corazón contrito, a un corazón humillado, a un corazón que se vuelve al Señor, y es la fe la que te hace entender que efectivamente lo estás disfrutando. De igual manera, hermanos, el arrepentimiento, podemos decir, por el arrepentimiento seguimos siendo conscientes que merecemos el castigo. Yo creo que ninguno de nosotros se para delante de Dios diciéndole gracias Dios porque me he arrepentido y entonces ya no tendré ninguna consecuencia de mis actos. Ninguno se para con altanería delante de Dios diciendo ya me arrepentí, ahora todo lo que hice atrás ya no importa para nada. Por supuesto, hermanos, que el Señor ya lo olvidó, ya lo desechó, como dice su palabra. Por supuesto, hermanos, que ese pecado ya no gobierna mi vida, pero siempre que llego a la presencia de Dios y en este proceso del arrepentimiento, yo soy consciente que no merezco, hermanos, que no merezco el favor, que no merezco la gracia, pero eso no se merece, eso simplemente se da, hermanos, y Dios no lo, mejor dicho, Dios nos las da. Pero, hermanos, en esta idea, el arrepentimiento o por el arrepentimiento seguimos siendo conscientes de que merecemos el castigo de todos nuestros temperamentos, palabras y acciones. Pero por la fe, y esto es lo grandioso, hermanos, de parte de Dios, pero por la fe somos conscientes de que nuestro abogado ante el Padre está continuamente suplicando por nosotros y por tanto, apartando continuamente de nosotros toda condena y castigo. Una más, hermanos. Por el arrepentimiento tenemos una convicción permanente de que no hay ayuda en nosotros. Por la fe recibimos no solo la misericordia, sino gracia para ayudar en todo tiempo de necesidad. El arrepentimiento descarta la posibilidad de cualquier otra ayuda. La fe acepta toda la ayuda que necesitamos de aquel que tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. El arrepentimiento dice, sin él no puedo hacer nada. La fe dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por lo tanto, hermanos, la fe y el arrepentimiento desde nuestra convicción como iglesia siempre irán de la mano. Déjenme, hermanos, solo de manera general enfatizar lo que podríamos entender como arrepentimiento desde lo que observamos en nuestros diccionarios bíblicos. La palabra arrepentimiento viene del griego metanoia, que meta significa más allá y nous, que significa intelecto o mente. Por lo tanto, traducido literalmente, podríamos decir metanoia significa un cambio de propósito o un cambio de opinión. Y en general, el término, por supuesto, lo entendemos en la escritura y tiene que ver, hermanos, con una convicción de arrepentirse. Continúo, hermanos. Entonces, el arrepentimiento, de igual manera, hermanos, es un medio y una fe. El arrepentimiento es un medio y la fe una condición para la salvación. Un corazón quebrantado y contrito, una tristeza verdadera del alma, una sensación clara del pecado. También, hermanos, sigo leyendo. Ya mencionamos esta idea, un corazón quebrantado y contrito, una tristeza verdadera del alma, una sensación clara del pecado, prepara el alma para aceptar a Cristo como el único Salvador. Y disponerse a un cambio radical, convencidos por la misma gracia que nos lleva a una vida diferente, y es entonces que nos orilla a una confesión de pecado amplia y sincera y conducen también a la reforma. Esto, hermanos, lo refiere nuestro hermano mayor Juan Wesley. ¿Cuál es la reforma a la que nosotros tenemos que llegar una vez que hemos disfrutado o estamos viviendo, mejor dicho, este arrepentimiento, esta metanoia? Aquí están, hermanos. Esta es la reforma. ¿En qué consiste la reforma a la que nosotros debemos llegar en este proceso del arrepentimiento? Dos ideas, hermanos, muy, muy sencillas que tienen que ser cimentadas, vividas, profundizadas en nuestras vidas. En primer lugar, abandonar el pecado. Así de simple, hermanos. ¿En qué consiste estas reformas a la que nos lleva el arrepentimiento? En abandonar el pecado.
¿Cómo sé, hermano, que un pecado ya no gobierna mi vida? Porque ya no lo hago. Y por supuesto, para esto, hermanos, entonces necesitamos hacer un esfuerzo serio para obedecer. Alguna ocasión, hermanos, refería también en otra de las clases del curso de probandos que para abandonar el pecado también debemos ser conscientes que hay algunas acciones, hermanos, de nuestra vida que deben arrancarse radicalmente de nosotros. Pero también hay algunas en las que seguimos trabajando, hermanos, de tal forma que Dios vaya moldeando nuestro carácter, nuestra vida al estilo de Cristo siempre. ¿Por qué, hermanos? Porque hay algunas prácticas que debemos abandonar y deben desaparecer en nuestra vida una vez que nos hemos arrepentido. Por ejemplo, hermanos, el que hurtaba, dice la Sagrada Escritura, el que hurtaba o el que roba, no robe más. El que podríamos parafrasear, hermanos, esta misma idea. El que era chismoso, chismosa, ya no sea más chismoso, más chismosa. El que mataba, por supuesto, hermanos, no puede volver a hacerlo. El que tomaba no puede volver a hacerlo. El adúltero no puede volver a hacerlo, hermanos. Y tenemos que entonces estar conscientes de que abandonar nuestro pecado significa dejar radicalmente aquello que sabemos que ofende a Dios. No podemos, hermanos, decir, estoy trabajando en eso. Tenemos que abandonar, hermanos, literalmente aquello que nos acerca o que nos que hace ofender, que ofenda a nuestro Dios y que nos acerca, hermanos, al diablo, que nos acerca a la vida, hermanos, del mundo. Por supuesto, como dije, hermanos, hay algunos pecados que se van a abandonar radicalmente y que deben desaparecer, y hay otros, hermanos, que probablemente sean de manera paulatina o de manera gradual. Lo voy a explicar sin la intención, hermanos, de confundir, sino con la idea de que podamos, hermanos, tener claro este concepto. Por ejemplo, ya dije, el borracho no tome más, el mujeriego, el adúltero no haga más ese pecado, no adultere más, el fornicario no fornique más, el que roba no robe más, el chismoso no hable más mal testimonio de su prójimo, etcétera, etcétera. Y toda esa cadena de errores, hermanos, que nosotros cometemos. Esto tenemos que abandonarlo literal y radicalmente, hermanos. Cuando hablamos de algún error paulatino, de algún proceso que debemos ir abandonando paulatinamente, me refiero, por ejemplo, hermanos, a nuestro carácter. Algunos de nosotros sabemos que no luchamos contra vicios, no luchamos contra algún otro tipo de errores, hermanos, pero sí luchamos con nuestro carácter. Pero a diferencia, hermanos, de nuestro carácter, no va a poder, hermanos, cambiar radicalmente aunque hagamos una oración. Usted sabe, hermano, que el carácter tiene que ir forjado o tiene que irse forjando al estilo de Cristo constantemente, y de repente queremos avanzar 5 pasos, retrocedemos 2, y por ello digo, algunos errores o algunas fallas en nuestras vidas, como por ejemplo el carácter, y en realidad creo que solo es eso, hermanos. El carácter del cristiano tiene que irse forjando constantemente, pero no implica que el que vayamos diciendo, algunos pecados los vamos a ir dejando poco a poco. No significa, hermano, que si antes adulterabas 4 veces al mes, ahora lo hagas 3. Eso no implica el dejar el pecado paulatinamente. Refiero solo al carácter, que tenemos que irlo modelando, o mejor dicho, Dios va a ir modelando en nosotros a través de su palabra, paulatinamente, hermanos. Pero todo pecado debe ser arrancado. Debe abandonar el pecado el hombre de Dios. Pero, hermanos, entonces, por ello la idea, es necesario un esfuerzo serio para obedecer, para que entonces podamos cimentarnos solo en la palabra de Dios. Isaías 55:7 dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, el cual será amplio en perdonar, hermanos. Algunos versículos bíblicos que podríamos enfatizar. Dios manda a todos los hombres de todo lugar que se arrepientan. Hechos 17:30. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 3:2. Arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, y recibiréis el don del Espíritu. Hechos 2:38. Deje limpio su camino, que ya leímos, Isaías 55:7. Convertíos y apartados de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Ezequiel 18:30. Antes,
Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Evangelio de Lucas, capítulo 13, versículo 3, y muchos otros versículos que podemos enfatizar en este momento. Pero, hermanos, me gustaría ir cerrando esta reflexión, este estudio, este tema del arrepentimiento con lo siguiente. El arrepentimiento del Evangelio, hermanos, el arrepentimiento en verdadero, el arrepentimiento del Hijo de Dios, tiene estos dos principios. Debe ser completo y debe ser confesado. El verdadero arrepentimiento debe ser completo, hermanos. Implica que se abandone todo el pecado, como ya dije. Y hay algunos ejemplos, hermanos, que ponía Juan Wesley. Por ejemplo, si un buque tuviera 3 agujeros en su casco y se taparan 2 de ellos, no sería suficiente, pues dejando destapado el tercero, sí o sí vendría el hundimiento, tarde que temprano. Si tú, hermano, tienes 3 errores, tú conoces tu vida, pero 2 errores, hermanos, ya los arrancaste de ti. Eres o somos, para no mencionar, hermanos, particular, sino para englobar, podríamos pensar, tengo 3 errores. Soy chismoso, tengo un vicio y de repente también soy mal hablado. Pero ya dejé lo mal hablado, ya dejé el vicio, pero todavía soy chismoso. Ese chisme que todavía es parte de tu vida, no te va a dejar, hermano, en verdad disfrutar del favor de Dios y tampoco, hermano, podrías decir soy un hombre arrepentido. No podemos decir arranco 2 cosas de mi vida y dejo una. Esa no es tan mala, no, hermanos. El verdadero arrepentimiento debe ser completo, como ya mencioné, hermanos, lo de los buques. Y también hay otro ejemplo que pone nuestro hermano mayor. Si un hombre hubiera recibido 2 heridas peligrosas, no sería bastante con curarle una sola. Las 2 deben ser curadas. Si nosotros pensamos en eso, hermano, imagínate que alguien recibió 2 balazos, pero una no es tan grave. Y entonces dicen, solo curamos una porque la otra no es tan grave, no es tan delicada. Tarde que temprano, esa herida producirá, hermanos, dolor, producirá alguna infección y tal vez hasta la muerte. De igual manera, un hombre que solo tiene o que tiene 2 pecados, que tiene 2 errores y solo le pide el perdón a Dios por uno porque el otro no es tan malo, tarde que temprano vendrá una consecuencia a su vida. Otro ejemplo que cita Wesley. Un árbol caído en el cauce de un río flota de un lado a otro, pero no es arrastrado por la corriente mientras permanezca adherido al barranco por una de sus raíces. De un modo semejante, un pecado oculto que no haya sido abandonado impedirá al alma flotar en la corriente de la gracia llevada hacia el reino de la vida. En concreto, hermano, o confesamos, o mejor dicho, o nos arrepentimos de manera total, nos arrepentimos, hermanos, en todo momento, completo, o simplemente no podremos disfrutar de la gracia de nuestro Dios a través, hermanos, de todo el proceso de la salvación. Además, hermanos, también en ello, el arrepentimiento conduce al hombre a una confesión. Por ello coloco allí, hermanos, el verdadero arrepentimiento que el Evangelio nos enseña es completo y confesado. Y, hermanos, en algún momento también hemos referido lo que dice la Escritura. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquí entraríamos en algún pequeño conflicto, tal vez personal, hermanos, tal vez existencial. ¿Debo confesar mis pecados en público o solo a Dios? Lo que la palabra nos dice, sí, hermanos, tal vez nos inquiete, porque sí, hermanos, la Escritura nos refiere de un arrepentimiento incluso público. Si confesamos nuestros pecados, cuando hablamos de confesar nuestros pecados, no hablamos, hermanos, de contárselos a Dios o simplemente de platicarle a Dios lo que ha pasado con mi vida. Pero yo entiendo, hermanos, que también Dios no avergüenza a nadie y que podemos confesarnos delante de Él y en algún momento, hermanos, también podemos abrir nuestro corazón con nuestro pastor, pastora, con nuestro hermano de toda la confianza, para que también pueda ser testigo de
de esa transformación a través de un arrepentimiento verdadero. Y hay una historia, hermanos, que también recuerda uno de los datos de nuestro hermano mayor Juan Wesley, hablando precisamente de los beneficios de la confesión, y se ejemplifican en el siguiente episodio. Voy a leerlo, hermanos. Un príncipe alemán visitó el arsenal de Toulon, en donde se guardaban los condenados a las galeras. El comandante, para obsequiar al príncipe un reconocimiento, le ofreció dar la libertad a cualquiera de los esclavos que él eligiera. El príncipe anduvo por toda la prisión conversando con los presos, pero además de conversar con los presos, investigaba las causas que hubieran producido sus sentencias y por todas partes, hermanos, halló una queja universal. ¿Cuál era la queja? Contra la injusticia, contra la opresión y las falsas acusaciones. Es decir, todos se querían como lavar las manos. Como cuando decimos, no, pues yo cometo pecado, pero ¿quién no lo hace? No, pues yo soy chismoso, pero todos somos chismosos. No, pues yo soy así, como que justificando siempre, hermanos. Y entonces dice la historia que este príncipe encontró simplemente que todos, hermanos, decían, es injusto, es opresión, es falsa acusación, etcétera, etcétera. Y no dudamos que en algunos casos era real. Pero dice, hermanos, la historia que finalmente llegó a donde estaba un hombre que confesó estar allí justamente por sus delitos. Y le dijo, Señor, dijo el hombre, no tengo razón para quejarme. He sido siempre un hombre malvado, un perverso incomparable, y por verdadera compasión me tienen aquí. El príncipe lo eligió y dijo, este es el hombre que debe ser libre. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Reconoce y confiesa su pecado. Esto, hermanos, creo que es la manera más sencilla de entender la bendición o los beneficios de confesar nuestro pecado delante de Dios. Debemos completar, hermanos, nuestro arrepentimiento y debemos confesar al Señor nuestros delitos y errores. Que Dios te bendiga, hermano. Mi nombre, Narciso Cortés González, por gracia de Dios, superintendente del distrito Tlaxcala, tu hermano en Cristo, a la orden. El Señor sea contigo, hermano. El Señor sea contigo, hermana, y podamos seguir adelante en este estudio de curso de probandos que seguramente es bendición a nosotros, a los nuestros y por supuesto a nuestras congregaciones. Dios les bendiga.